¿Qué onda, mis estimados acuatólogos? Muchas personas buscamos muy seguido cómo eliminar el agua verde. Normalmente, el agua verde, pues casi todo nuestra culpa. Hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta desde que instalamos nuestro acuario para evitar que se le vaya a hacer agua verde. Y hay otras que pasan después que pueden ocasionar agua verde. Vamos a hablar poco a poco de estos temas, desde dónde debes de instalar tu acuario para evitar que esto te pase. Entonces, ¿dónde debes de instalar tu acuario? Normalmente buscamos que los acuarios estén en un lugar donde se van a ver bonitos o donde luzcan, las visitas lo vean, que ahorren un cuarto. Pero la ubicación ideal de un acuario siempre va a ser un lugar donde no reciba luz adicional. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces se nos pone el agua verde o bien los vidrios se nos empiezan a llenar de algas porque ponemos un acuario muy cerca de una ventana, le ponemos luz, entonces tiene la luz que le pusimos más la luz del sol que le está dando, que es mucho más potente normalmente que la luz que les pusimos, o eso hace que compremos una luz todavía más potente y eso genera un exceso de luz que nuestras plantas, en caso de que le queramos poner plantas, no van a poder agarrar y se van a morir. O bueno, más bien no se van a morir, se va a llenar el acuario de agua verde, perdón. Esa es la primera parte. La siguiente es el origen de tu agua. Esto es algo que ya habíamos hecho la prueba. Verán, el alga principalmente se alimenta de nitratos, después de eso de fosfatos, pero principalmente de nitratos. Entonces, desde que tú llenas tu acuario, vas a tener que tener en cuenta la cantidad de nitratos que tiene el agua que estás tomando. Es decir, si estás usando agua de garrafón, pues no vas a tener ningún problema, agua totalmente pura normalmente, entonces no debería tener nada más que lo que tú le vas a poner. Pero si estás tomando agua del grifo, ahí es donde pueden empezar los problemas. Nosotros hicimos la prueba, nuestra agua del grifo ya trae 50 partes por millón de algas. Eso hace que sea un poco más complicado utilizarla porque es una concentración bastante alta de nitratos, lo cual en un acuario con un exceso de luz pues puede derivar en problemas de algas, como fue lo que nos estuvo pasando con el acuario plantado de Brandon. Entonces yo creo que esas son las dos cosas más importantes al momento de montar el acuario. Ahora vamos a la parte del mantenimiento. En cuanto al mantenimiento, tienen que ver dos cosas principalmente. El fotoperiodo, es decir, qué tanto tiempo está prendida la lámpara de tu acuario, y los cambios de agua. El fotoperiodo porque es el mismo principio que la luz del sol. Si le das luz de más, si tienes plantas, pues llega un límite de lo que pueden absorber, y en caso de que no tengas plantas, una luz muy potente o que dure mucho tiempo, va a permitir que todos los organismos que hacen fotosíntesis puedan crecer y reproducirse bastante. Y más si tienes nitratos. Los cambios de agua es exactamente lo mismo que el origen del agua. Como sabemos, los peces, conforme va pasando el tiempo, sus desechos se van descomponiendo a nitratos. Y la comida que agregamos también genera fosfatos. Esto se va a ir acumulando en tu acuario y va a seguir en tu acuario mientras no hagas cambios de agua. Entonces, mientras más nitratos tengas y más fosfatos tengas, más alimento tienen las plantas y eso hace que puedan crecer y reproducirse súper rápido y entonces vas a tener agua verde y vas a empezar a batallar. Y todo esto tiene que ver por el simple mantenimiento del acuario. También tiene que ver mucho cuántos peces tienes para determinar cuál va a ser tu cambio de agua. Ya habíamos hecho un video de esto, pero básicamente mientras más peces tienes, va a tener que ser más grande tu cambio de agua porque más desechos se están generando y más desechos se pueden acumular. Ahora, existen medicamentos y existen aditivos que te venden para tratar el agua verde. Probablemente van a funcionar y si te van a funcionar, los vas a poner a la mañana siguiente, va a estar excelente el agua, pero después de 1 o 2 semanas va a regresar el agua verde. ¿Por qué? Tiene que ver con esto, mientras tú no quites todo lo que el alga necesita para sobrevivir, el alga va a seguir apareciendo. Entonces la puedes matar, pero va a volver a aparecer y puede que vengan pequeños residuos del alga, o sea, pequeñas células del alga en alguno de los garrafones que compraste o en el agua de la llave que utilizaste. Y con eso basta para que poco a poco empiecen a volverse a reproducir, a volverse a reproducir. O bien el medicamento que usaste no mató todas. Entonces, de nuevo, tienen todo para volver a crecer y crecer a lo loco. Esto es con respecto al agua verde. Solo hay una cosa que no importa lo que hagas, sí va a funcionar, va a tener tu agua súper clara, pero no es recomendable porque al final de cuentas el agua verde está siendo el síntoma de un problema y no es como tal el problema en sí. Y eso es un filtro ultravioleta. Un filtro ultravioleta lo que hace es dañar el ADN del alga, que es unicelular, pasa por el filtro ultravioleta, daña su ADN, el alga ya no se puede reproducir, entonces comienza a decaer y se empieza a morir y no queda ninguna alga para poder volver a colonizar todo tu acuario.
Ahora, los filtros ultravioleta normalmente son caros. Hay canisters que ya lo traen, pero también son caros. Implica a veces tener que estar cambiando la lámpara o que se te rompa, como le pasó a Brandon, y que ya no la puedas usar. Pero realmente para mí el mayor inconveniente de los filtros ultravioleta es que estás quitándote un indicador. Si tú ves que tu acuario tiene agua verde o le están creciendo algas, significa que tienes un parámetro fuera. Y si tienes un parámetro fuera, a la larga ese parámetro, si se está acumulando, va a dañar a tus peces. Entonces no deberías de preocuparte por el agua verde, sino el cómo trato mi acuario para que ya no tenga agua verde. Otro secreto que les puedo decir, y este realmente es más como un dato curioso que como una respuesta. En algún momento, y creo que estos videos solo los subí para los que eran miembros en ese momento, compré 2 tambos grandes de uso para agricultura, como de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Y llené los 2 de agua, misma agua de la llave y todo. Puse peces en los 2 lados, uno tenía muchos peces, otro no tenía tantos. Y ahí me di cuenta de algo muy importante. Le voy a pasar las imágenes a Brandon si las encuentro. Es más, creo que deben de estar en los videos para miembros. Un tanque tenía el agua totalmente transparente, pero todo alrededor tenía alga pegada en todas las superficies del tanque por dentro. Y el otro no tenía esa alga pegada, pero tenía el agua verde. Y el agua no dejaba ver absolutamente nada. Y solamente como duda y como experimento, tomé alga de las paredes de un tanque y se lo puse al otro. Y a la semana los 2 tanques estaban cubiertos, toda la orilla de alga, pero no había agua verde. ¿Qué es lo que demuestra esto? Que también hay una competencia, es decir, el alga filamentosa que estaba creciendo en las paredes le ganó los nutrientes al alga unicelular y al final la terminó matando. Entonces, si tu acuario es un acuario plantado y le pusiste una planta y tienes agua verde, puede ser que empieces a hacer cambios de agua, metas más plantas y el alga ya no regrese, porque al final de cuentas las plantas le van a ganar al alga. Espero todo este video les haya servido, espero les dé un poco de respuesta de cómo tratar el alga verde y nos vemos en el próximo video.